¿Qué es la presión? La presión es una cantidad escalar y es una propiedad intensiva, ya que no depende de la cantidad de masa. La presión se define como la magnitud de la fuerza que se aplica en una determinada área. Sus unidades son newton sobre metro cuadrado, que significa pascal. Vamos a iniciar el estudio con la presión atmosférica. En 1643, Evangelista Torricelli midió la presión ejercida por los gases en la atmósfera por medio de un instrumento que se llamó barómetro. El barómetro es un instrumento que se construye invirtiendo un tubo lleno de mercurio y cerrado en un extremo sobre un recipiente abierto que contiene mercurio. Vean ustedes, aquí está el recipiente. Y de forma natural el mercurio subió 760 milímetros en ese experimento. La densidad del mercurio es 13.595 kilogramos sobre metro cúbico. La aceleración de la gravedad G, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a analizar la presión atmosférica en el sistema internacional. En este sistema la unidad de masa es el kilogramo, la unidad de fuerza el newton y la unidad de presión, newton sobre metro cuadrado, significa pascal. Vamos a aplicar la fórmula para calcular presión que ejerce un fluido, en este caso el mercurio. Ya sabemos que el mercurio es el único metal que se encuentra en la naturaleza en fase líquida. Densidad por gravedad por altura. Aquí tenemos la densidad del mercurio, la aceleración de la gravedad y la altura del capilar que está lleno de mercurio. Al final tenemos que esta presión atmosférica es de 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. A eso le llamamos pascal. Concluimos, una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. También es igual a 760 milímetros de mercurio y corresponde a 760 Torricelli. Otras unidades que se utilizan en México. Un bar es igual a 1 por 10 a la 5 pascales y es alrededor de 0.987 atmósferas. No confundir presión atmosférica con presión absoluta. La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Por ejemplo, la presión manométrica sería una persona que está midiendo la presión de un vehículo automotriz, o sea, la presión de la llanta de ese vehículo automotriz. La presión manométrica se mide en relación con la presión atmosférica, por lo que cualquier cambio en el tiempo atmosférico o en la altitud influye directamente sobre su lectura. Por ejemplo, si la presión atmosférica es de 1 atmósfera y la manométrica es de 6 atmósferas, entonces la presión absoluta será de 7 atmósferas. Presión atmosférica en el sistema inglés de ingeniería. En este sistema inglés de ingeniería, la unidad de masa es la libra masa y la unidad de fuerza es la libra fuerza. Como yo requiero una relación entre libra masa y libra fuerza, se acostumbra a introducir el factor GC. Este factor me indica la relación que existe entre libra masa y libra fuerza, ya que libra masa es un escalar y libra fuerza es un vector. Es una constante de proporcionalidad, vean ustedes, con sus respectivas unidades. Entonces observamos que en este caso el mercurio sube hasta una altura aproximada de 29.9 pulgadas. Entonces aplicamos la fórmula para calcular presión que ejerce un fluido. Densidad es 850 libras masa sobre pie cúbico, es la densidad del mercurio. La aceleración de la gravedad es 32.2 pies sobre segundo cuadrado. La altura del mercurio en ese capilar es de 29.9 pulgadas. Vamos aquí a tener que hacer una conversión. Vean ustedes que también debo de multiplicar por 1 entre GC para que las libras masa se caractericen como libras fuerza. Eso se hace por un factor de proporcionalidad. Vean, 32.2
entre 32.2, este número se va a eliminar. Y aquí dice que un pie cúbico equivale a 1728 pulgadas al cubo. Esto lo hago para eliminar este pie cúbico que está aquí. Bien. De tal manera que ahora me va a quedar el resultado en pulgada entre pie cúbico, pulgada cuadrado. Realizo todas esas operaciones y al final tengo 14.7 libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Este pie segundo cuadrado se elimina aquí con el factor GC. Y este libra masa se elimina aquí debido al factor GC. Y lo único que me quedan son libras fuerzas sobre pulgadas al cuadrado. In entre in cúbica es in cuadrada en el denominador. De tal manera que mi presión atmosférica puedo decir que es de 14.7 libra fuerza sobre pulgada al cuadrado. Concluyo. Una atmósfera es igual a 14.7 libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Aproximadamente igual a 30 pulgadas de mercurio. O lo que es igual a 2116 libras fuerza sobre pie al cuadrado. Primero vamos a ver cómo se realizó el experimento de Torricelli. Vean ustedes aquí. Este proyecto se realizó en 1642 por el físico y químico Evangelista Torricelli en un laboratorio en el que logró medir la presión atmosférica por primera vez. Torricelli llenó con mercurio un tubo de 1 metro de largo, cerrado por uno de los extremos, y lo invirtió sobre una cubeta, vean, llena de mercurio. De inmediato la columna de mercurio bajó centímetros, permaneciendo estática a unos 760 milímetros de altura. Este cambio en la altura de la columna de mercurio era causado por dos presiones, la atmosférica y la de los átomos de mercurio que se compactaron, generando presión entre el tubo y el mercurio de la cubeta. En realidad lo que vale aquí es la presión atmosférica. La segunda presión es muy pequeña. Torricelli llegó a la conclusión de que la columna de mercurio descendía debido a que la presión atmosférica ejercida sobre la superficie del mercurio era capaz de equilibrar la presión ejercida por ambos pesos. Y llegó a estas conclusiones que ya hemos utilizado. Ahora vamos a ver un programa de cómputo donde se realicen conversiones de presiones de cualquier tipo. Abrimos este programita. Corremos nuestro programita y escribimos la opción número 6. Vamos a utilizar la 22, que es conversión de presión. Y digo yo, tengo una atmósfera. Quiero convertirlo a milímetros de mercurio, vean, 760 milímetros de mercurio, 760 Torricelli, 1.01 bar, 1.01 por 10 a la 5 pascales, que es lo mismo 101.32 kilopascales, 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, en libras sobre pie cuadrada su conversión, y una conversión poco usada en el sistema inglés, la pulgada de agua. Vamos a utilizar ahora la opción número 2. Dice que escriba la presión en milímetros de mercurio. Le ponemos 760. Y ven, encontramos los correspondientes valores. Observamos que todo está muy bien hecho. La opción número 3, 760 Torricellis. Y aquí están sus correspondientes resultados. ¿Alguien quiere la opción número 4? Y me dicen que en kilopascales. Entonces, en kilopascales, ¿cuánto sería? 101.325. Y nos debe de dar una atmósfera, como vemos, 760 milímetros de mercurio. Y eso indica que mi programa está muy bien elaborado. Esto fue el tema de presión. La presión es una cantidad escalar. Se define como la magnitud del vector fuerza
entre una determinada área. En el sistema internacional, sus unidades son el newton sobre metro cuadrado, que significa pascal. Por su atención, muchas gracias.